Vamos a partir. Voy a volver a considerar nuevamente. A ver, entonces estamos en la plataforma Moodle. Déjenme volver a recordar hablar algo de los recursos antes de comenzar. Bueno, ¿cuál es la idea de la actividad que vamos a hacer hoy día o de la exposición que les voy a comentar? Es volver a revisitar contenido que ustedes repasaron, que ustedes conocen del colegio, pero que repasaron durante este comienzo de semana. ¿Cómo sigue? Bueno, esta es la plataforma, este es el curso general, aquí está lo cotidiano, la matemática, este es el curso que ustedes ven en ok, ya, entonces esto seguramente ya lo repasaron con lo que es tutor, con la tutora, con la persona que está a cargo de tutoría, pero rápidamente para aquellos que no han tenido primero contacto con la idea de la actividad general. Entonces, mira, estamos en la plataforma Moodle. Esto es lo que ustedes van a encontrar rápidamente en el curso. Son 3 unidades las que se van a considerar. Aquí hay un bosquejo del calendario de lo que se va a tratar cada una de las semanas. Si ustedes pinchan acá, aparece unidad 1, números, que es lo que corresponde a esta semana. Y ustedes tienen 3 pestañas, actividad 1, actividad 2, actividad 3, y una evaluación semanal. La actividad 3 es lo que compete a lo que yo les voy a comentar hoy día, que es esencialmente lo que ustedes van a recordar de manera individual. Si nosotros pinchamos acá la actividad 1 rápidamente, con lo que ustedes van a encontrar, bueno, bastante información, bastante buena la información sobre el tema en cuestión, conjunto numérico, y en particular la parte de operatoria de número entero. Aquí lo esencial que tienen que recordar ustedes es lo que involucra operatoria con número entero y número racional. Esta primera parte es operatoria con número entero. Y está toda la descripción. Fíjense que aquí hay están destacadas unas frases donde ustedes tienen que pinchar para resolver problemas. Hay unos cuestionarios acá. Y quiero recalcar acá, quiero destacar, bueno, aparte del resumen, que nosotros vamos a volver a revisitar esto. Hay algunos videos bien interesantes que son cortos, no les van a quitar mucho tiempo, sobre la presentación de los números y la operatoria esencialmente. ¿Ok? Vamos a volver a recordar esto, pero... Y hay en toda esta parte, bueno, ejercicios, material didáctico complementario, y aparece, si yo pincho acá, voy a pinchar aquí, hay unos cuestionarios, voy a pinchar acá en esta parte, fíjense que hay unos cuestionarios para que ustedes puedan ir resolviendo, pueden colocar la respuesta, la respuesta es numérica, para que vayan practicando. Eso es en cuanto a la actividad 1, lo que ustedes me imagino que ya trabajaron, porque esa es la idea de que ustedes lo trabajen de forma individual. Y algo parecido a esto está en la actividad 2. ¿Ok? La actividad 2 ahora esencialmente es reforzar los contenidos de número racional y resolución de problemas, una parte mínima de resolución de problemas. Está la descripción de lo que queremos hacer, trabajo con operatorio y fracciones, y más videos bien interesantes y cortos. Eso es lo más interesante, que son cortos, que es bastante, no les van a quitar mucho tiempo. Una resumen de contenidos, multiplicación y división. Algunos de los problemas que aparecen aquí desarrollados o planteados nos vamos a considerar en la clase. Nuevamente una pestaña para que ustedes hagan una actividad muy similar.
¿Ok? Y aquí hay una cosa bien interesante para usar la calculadora. Eso es la actividad 2. Y la actividad 3, lo que vamos a hacer, esencialmente voy a exponer como un resumen de la actividad 1 y 2. Eso es esencialmente lo que voy a hacer en la hora. Y también para que ustedes puedan pinchar acá y resolver algunos problemas. ¿Sí? Ustedes envían sus respuestas y todo. Y la parte interesante, aquí hay una guía que después tienen que descargar, resumen de contenido y algunos problemas resueltos. La parte interesante viene acá en la parte de evaluación de la unidad. ¿De qué trata esto? Bueno, es un cuestionario un poco más largo, ¿no? Que son creo que 2 o 13 preguntas de evaluación. Entonces, ¿cuál es la estructura de este curso? Es, ustedes tienen intentos, van a pinchar ahí y van a poder resolver. La estructura de este curso es 2 actividades individuales. Viene una actividad que esencialmente es un resumen de contenido que yo les voy a contar y una evaluación. Se termina la semana con la actividad semanal con la evaluación. Entonces la idea es que ustedes vayan trabajando de manera individual y vayan respondiendo cada uno de los test que se están planteando. Ok, bueno, eso es esencialmente en relación a la... Entonces lo que yo les voy a comentar ahora, como se indica en esta parte, esencialmente volver a revisitar todo lo que ustedes hicieron. ¿Ok? Todo lo que volvieron a recordar y todo lo que conocen del colegio. Bueno, partimos entonces con conjuntos numéricos, naturales, enteros y racionales. Vamos a partir entonces con conjuntos numéricos. ¿Ok? Bien. Eso es lo que la exposición que les voy a comentar en algunos minutos que me va a llevar a contarles esto. Bien. Bueno, esencialmente, como les acabo de indicar, vamos a volver a recordar algunas cosas para aquellos que no han tenido tiempo de hacer las actividades personales. Vamos a volver a recordar algunas cosas de conjunto de números. Cuando nos referimos a conjunto de números, esencialmente nos referimos a los números reales. Los números reales son los números con los cuales trabajamos cotidianamente. Esos números contienen, como se indican las flechas, a los números naturales con los que contamos, los enteros, que son los naturales junto al cero y los negativos, y los números racionales o las fracciones. ¿Okay? Aparecen también números que llamamos irracionales, que debemos considerar al hablar de la expansión decimal de un número. Ahí aparecen números que tienen en su expansión decimal una particularidad que no está considerada en el caso racional. En el contexto lo vamos a ir recordando. Entonces, ¿cuál es esencialmente lo que vamos a hacer acá? Bueno, operatoria. Y por operatoria nos referimos a la suma y la multiplicación. ¿De qué manera operas? Recordando siempre, ¿de qué manera operas con enteros y con racionales al trabajar con sumas y productos, esencialmente? Y finalizamos con una resolución de problemas, algunos problemas con enunciado esencialmente para fijar un método de resolución. Aquí está el detalle del material que se encuentra, que ya exhibimos. Y aquí tenemos entonces un bosquejo de los números con los cuales nosotros trabajamos, que son los enteros, los naturales en primer lugar, los enteros, los números racionales, fíjate que aquí aparecen las fracciones, y la expansión decimal de estas, y aquí los números irracionales, que hacen relación fuertemente con la expansión decimal de un número. En el caso que la expansión decimal no siga cierto patrón,
como es lo que se entiende por el período, ciertos dígitos que se repiten infinitamente, cuando no tienen un patrón como ese, entonces ese número se va a decir irracional, a grosso modo, y entonces la colección de todos estos constituye los números reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los números reales? Bueno, lo que vamos a hacer es operar con ellos. Y la manera de operar con ellos, como se indica acá, es, voy a agrandar un poco, es con las operaciones que conocemos, que son la suma y el producto. Esencialmente, aquí debe entenderse de la manera como lo hemos venido manejando desde siempre. El signo más va a indicar lo que tú entiendes y el signo por lo que tú entiendes en el contexto de la operatoria usual. Es decir, aquí estamos generalizando la idea de más y por para números reales, pero cuando esos números son fracciones o son enteros o son naturales, el más y el por debe entenderse como siempre, en el sentido que hemos aprendido del colegio. Bueno, respecto a la suma y el producto, decía más que son operaciones cerradas, es decir, que tú consideras dos números y con esos dos números construyen un tercer número, obtienes un tercer número, operando entre ellos con la suma y el producto. Esas operaciones verifican las siguientes propiedades, las que están enunciadas ahí, que son, naturales en el contexto de lo que hemos venido trabajando con los números usuales. Para no leerlas textualmente, destaquemos algunas. Por ejemplo, resulta natural que la suma sea conmutativa. No importa el orden en que estás operando, el resultado va a ser el mismo. Lo mismo el producto. Y unas propiedades muy importantes que son la asociatividad. Aquí tú puedes mover los paréntesis. Lo que están diciendo estas propiedades es que esencialmente te permite operar más de dos números, sumar más de dos números, sin ninguna ambigüedad. Como sumas tres o más números, vas asociando, uno dice. Lo mismo con el producto. El número 0 tiene la propiedad que conocemos siempre. Adicionado con cualquier número, recuperamos el número. Y lo mismo sucede con el 1. ¿Okay? Multiplicado por cualquier número es el número. Tenemos lo que llamamos los elementos, los neutros. Tenemos los neutros, como dijimos, y los inversos, aditivo y multiplicativo. Aditivo es aquel número que sumado con un número dado es 0, y en multiplicativo, dado un número distinto de 0, existe otro cuyo producto con él te va a dar 1. Y aquí lo importante es ir recordando la notación. La notación para el inverso multiplicativo es a a la menos 1, o bien 1 sobre a. Aquí estamos usando la notación de fracción para hacerla coherente con lo que vamos a considerar después. Y la otra propiedad es la combinación del producto y la suma, que se llama distributividad. Entonces, ¿alguna observación respecto a la adición de un número y el inverso aditivo, que se llama diferencia o resta? ¿Sí? La resta es la diferencia entre... La resta o es la suma entre un número y el inverso aditivo del otro. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es algo que ya estaba en las actividades 1, con particularidad, con propiedades, ir recordando la cómo operar con la suma, cómo operamos con los enteros y la suma. ¿Okay? Y recordemos las reglas respecto a los signos para la adición. Como se indica ahí, ¿cómo sumamos dos números? Bueno, si ambos sumandos tienen el mismo signo, se realiza la suma correspondiente y se conserva el signo. Bueno, por ejemplo, aquí no hay mucho más que decir, 17 y 38 son 55. Y si quisiéramos sumar estos dos números negativos, menos 17 más menos 5, se suma los números considerados sin el signo, o sea, 17 y signo, y después se
se le agrega el signo, se conserva, ¿no? Entonces, si nosotros decimos menos 17 menos 5, es lo mismo que escribir la suma de estos dos números, que son negativos, y eso nos va a dar menos 22. Y lo que ocurre cuando nosotros sumamos dos números con distintos signos, es que ahí va a haber una resta. Y vas a conservar el signo del número mayor, el que tenga mayor valor absoluto. Cuando hablamos de valor absoluto, un número es, piense siempre el signo, el número sin positivo. ¿Okay? El número sin el signo. Entonces, 17 menos 5, por supuesto, la resta es 12, y el mayor es 17, no hay problema. Pero si quisiéramos restar 17 a 38, 17 a 38, que es lo mismo que 17 más menos 38, fíjate que aquí estamos sumando dos números con distintos signos. Entonces la regla que se está indicando acá es que tú vas a restar y vas a conservar el signo del que es más grande en valor absoluto, que es 38, queda menos 21, ¿ok? Bueno, eso es respecto a la adición. Respecto al producto, está lo que se conoce como la regla del producto. Como opera es más por más da más, y menos por menos da más, y cuando uno de los números es negativo, el resultado va a negativo. Aquí se multiplica como de la manera usual, pero se pone signo menos cuando tienen signo distinto. Lo mismo vale con las fracciones, ¿ok? En las fracciones también va a ocurrir, cuando uno divide, va a operar de la misma manera. Y ahí entonces veamos algunos ejemplos para esta parte que viene a continuación, es para reforzar la prioridad en las operaciones. Cuando hablamos de prioridad, multiplicación y división, uso de paréntesis, etc. Entonces, además de este ejemplo que está, yo incorporo otros dos más con la misma idea. Entonces, mira, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Bueno, realizar la siguiente operación. Vamos a dividir menos 32 por el número que está dentro del paréntesis. El procedimiento es, como se está indicando acá, es ir resolviendo los paréntesis e ir haciendo las operaciones respetando el orden de prioridad, que es los productos y divisiones antes que la suma y la resta, y usar la regla de los signos cuando corresponda. Entonces la operación que aparece ahí en el paréntesis grande, hay dos paréntesis que están destacados en verde y en azul ahí. Así que nosotros podemos desarrollar el paréntesis que está en verde, que nos va a dar menos 3. ¿Okay? Estamos sumando menos 12 y 9, nos da menos 3. Y en el segundo paréntesis, el orden de jerarquía, como está indicando acá, tenemos un producto, una de resta y una de división. En orden de jerarquía son los productos y divisiones y después las restas. Entonces, nosotros reforzamos esa idea, fijarse aquí, colocando estos paréntesis corchete, vamos a hacer esa operación, vamos a hacer la operación de la división, y luego los resultados respectivos los vamos a restar. 9 y 4, 9 menos 4, y fijarse que hay un signo menos delante, que vamos a restar después, así que nos queda 3, 9 menos 4, 5. Entonces nos queda menos 5, menos 3 menos 5 más 12. Y aquí tenemos la operación que se está indicando, menos 3 menos 5 más 12. Aquí podemos operar ya sea asociando, como se está indicando en el paréntesis, o bien incluyendo la suma. Aquí ya no es tanto, no hay una dificultad mayor. Hacemos la operatoria, menos 8 más 12 es 4, que se está dividiendo menos 32, que da menos 8. ¿Ok? Bueno, en esta operación que está acá, en este problema está bastante claro lo que hay que hacer, porque los paréntesis nos precisan
con bastante detalle la manera de proceder. ¿Sí? ¿Qué ocurre si tuviéramos una cosa como esta? Cortito acá. Bueno, ¿qué pasa si hay cierta ausencia de paréntesis? ¿Cómo operamos? ¿De qué manera nosotros operamos? Y aquí hay que recordar que la prioridad, como se indicó, está operar en los paréntesis. Y la parte interesante es la manipulación al no haber paréntesis de interpretar de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver esta operación, recuerde que cuando nosotros anotamos así, estamos indicando A por B, ¿sí? Entonces aquí se está multiplicando lo que está en el paréntesis por 2 en principio, y la operatoria es de acuerdo con la jerarquía que se está indicando. Bueno, resolvemos lo que está dentro del paréntesis, ahí nos da 4. Muy bien. ¿Cómo procedemos después? Bueno, procedemos después tenemos una división, tenemos un producto. ¿De qué manera procedemos? Como se está indicando allá, de izquierda a derecha. Entonces, eso lo voy a señalizar acá. Fíjate que ese paréntesis no está, lo agregué. Lo que vamos a hacer entonces es la división de 8 con 2. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 4. ¿Ok? Entonces, el resultado entonces es 16. ¿Ya? No hay jerarquía respecto de la multiplicación y división, los dos son equivalentes. ¿Cómo uno decide cuando uno opera de izquierda a derecha? Entonces, acá en este caso no es 2 por 4, que da 8 dividido por 1, sino que es lo que se está indicando ahí. A menos que uno agregue los paréntesis, si uno quisiera lo otro, ¿no? Si uno quisiera la operación, si uno quisiera obtener el resultado 1, tendría que hacer esto. Y ahí estamos señalando explícitamente que queremos que al 8 lo vamos a dividir por ese número. ¿Sí? Bueno, es una observación. Bien, y acá, si nosotros quisiéramos simplificar, seguimos la misma idea. Exactamente lo mismo. Aquí está destacado en negro el orden de jerarquía, que vamos a hacer a 60 le vamos a restar el número que aparece ahí y vamos a sumarle 7. Así que estamos operando nuevamente de izquierda a derecha, 60 menos 30 dividido en 3, 10. Y eso se va a multiplicar a 5, 50. Y en esta etapa, al final, podemos operar juntando 60 y 50, o bien podemos a 60 sumar menos 50 más 7. Aquí no hay mucha diferencia porque vamos a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ok? Que es la respuesta que tenemos. Y un último ejemplo que involucra paréntesis acá. Vuelvo a repetir que un número delante de un paréntesis va a indicar el producto. Fijarse, hacemos toda la operatoria que está dentro del paréntesis, que después de los cálculos nos da, bueno, 20 menos 3 por 4, 20 menos 12, menos 6, 20 menos 12 menos 6, eso es 2, así que llegamos a esta línea. Y aquí tenemos 4 menos 3 por 2 dividido en 2. Lo primero que uno hace es la jerarquía multiplicación-división. En este caso operamos de izquierda a derecha. Es 3 por 2, 6 dividido en 2, 3. ¿No? 4 menos 3, 1. Bueno, entonces, para tener presente, la jerarquía al momento de operar. Aunque si tenemos los paréntesis, no hay ningún inconveniente porque seguimos las instrucciones que están dando la expresión. Bueno, ¿qué hacemos ahora con la operatoria con números racionales? A ver.
Con fracciones o números racionales podemos operar de la siguiente manera: sumar, restar, en realidad sumar y multiplicar. Entonces, las reglas son las siguientes. Cuando tenemos dos fracciones con el mismo denominador, uno construye una tercera fracción manteniendo el denominador y sumando o restando los numeradores. Bueno, vuelvo a insistir que esta es una propiedad, esto es una propiedad que en el colegio nos indican, bueno, hágalo de esta manera, pero uno puede, usando la axiomática de números reales, uno puede mostrar que eso es así, que esa propiedad es válida, que para sumar fracciones de esta naturaleza se debe operar de esa manera y no de otra. Ese tipo de cosas uno las puede justificar bastante rigurosamente. Y si tengo, por ejemplo, 7 tercios menos 5 tercios, fijarse que se conserva el denominador y se hace la operación que se está indicando con los numeradores, con las reglas anteriormente vistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si nosotros tenemos fracciones con distinto denominador, que no tienen fracciones heterogéneas? Bueno, aquí aparecen dos métodos. En realidad, el primer método es la manera general de hacerlo, es general en el sentido que A, B, C y D pueden ser números reales, así que de esta manera se opera. Y el método 2 está reservado exclusivamente en el caso en que estas las dos son fracciones, fracciones usuales, es decir, A, B, C y D son números enteros, porque el método 2 hace uso de lo que llamamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de los denominadores. Bueno, el método 1 es el método general, que sería si uno aplica el método 1 nunca se va a equivocar. ¿De qué manera uno suma dos fracciones? Uno multiplica los denominadores y eso va a formar el nuevo denominador. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar cruzado, AD, conservando la operación, ya sea sumando o restando. Queda AD, BC. Y la fracción resultante, uno tiene que ver si es posible hacer alguna simplificación, es decir, deshacerse de factores comunes, tanto del numerador como del denominador. En este caso, si nosotros sumamos 7 sobre 15 más 5 sobre 3 y aplicamos la fórmula del método 1, el denominador es 45 y el numerador es la suma de 7 por 3 más 15 por 5. O sea, 21 más 75, que es 96. 96 sobre 45. Okay. Bueno, ahora esta fracción se puede expresar de una manera mejor. Cuando decimos una manera mejor la expresamos como en una fracción equivalente. Y esa fracción equivalente es la más reducida posible en el sentido de que no tiene factores comunes. Entonces, por ejemplo, 96 es 32 por 3 y 45 es 15 por 3 y podemos simplificar. Esto se llama simplificación. Y llegamos al resultado, simplificar una fracción, llegamos que el resultado es 32 sobre 15. Bueno, si nosotros quisiéramos usar el método 2, el método 2 dice esencialmente, lo que está diciendo el método esencialmente es cambia una de las fracciones o ambas por fracciones con el mismo denominador y aplica la primera regla. Esencialmente lo que está diciendo eso. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta que entre aquí que el mínimo común múltiplo de 15 y 3 es 15, es decir, si consideramos todos los múltiplos de 15, consideramos todos los múltiplos de 3, el común, hay varios comunes, pero el menor de ellos es 15, entonces nosotros podemos formar en la segunda fracción el denominador 15
multiplicando por un 1, o sea, multiplicando tanto arriba y abajo por 5. Esto es amplificar. Estamos amplificando. Y ahora entonces tenemos dos fracciones con el mismo denominador, que en este caso es 15, y la suma es bastante rápida de hacer. Llegamos directamente a 32 sobre 15. Así que son dos métodos de hacer el mismo, pero con recalcando que el método 1 es más general. Y el método 1 es que uno aplica cuando A, B, C y D son números de cualquier naturaleza, o bien son expresiones algebraicas, como vamos a ver la próxima semana. Bien. Respecto al producto, es bastante más fácil, porque el producto de dos fracciones es simplemente, la fracción resultante es multiplicar numeradores y multiplicar denominadores. Menos 5 medios por 7 sextos es menos 5 por 7 partido por 2 por 6, menos 35 sobre 12. Sí, recordar que esto también se puede escribir así, ¿no? Ese signo menos se puede colocar delante de la fracción y decir que es ese número negativo, menos 35 sobre 2. Ese signo menos también se puede cargar en el denominador, pero no es muy usado eso, ¿no? Bueno, división de fracciones. En la división de fracciones, como recalqué acá, una fracción dividida por otra, o bien otra manera de escribir una fracción, la fracción que se forma con numerador A sobre B y denominador C sobre D. Son dos maneras de escribir que estás dividiendo dos fracciones. La segunda es notación de fracción. Entonces, para dividir dos fracciones, uno multiplica el numerador por el recíproco del denominador, por el inverso del denominador. Aquí lo que hacemos es invertir la segunda fracción, D sobre D, y uno hace el producto. Entonces, 7 sobre 15 dividido por 5 tercios se puede escribir de esa manera, como fracción o bien como cociente. En ambos casos llegamos a ese resultado que es 7 sobre 25. Llegamos en ambos casos a 7 sobre 25. Es 7/15 multiplicado por el inverso de la fracción 5 tercios, que es 3 quintos. Y aquí la fracción resultante podemos factorizar o podemos eliminar los factores comunes, que en este caso es 3. 7 sobre 25. ¿Mm? Entonces tenemos la suma de fracciones, tenemos la multiplicación o cociente y cociente, tenemos las propiedades de números reales, aquí, toda la operatoria. Por lo tanto, podríamos entonces proceder a hacer un cálculo que involucra fracciones. Por ejemplo, a ver, realicemos las siguientes operaciones. ¿Cuánto vale P? ¿Cuál es el valor de P? Encontremos el valor de P. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Trabajemos de manera ordenada. Hagamos el cálculo del numerador. Calculemos el numerador. El numerador nos va a dar una fracción. Aquí hacemos la suma de la fracción, aplicando el método 1, el producto de los denominadores, y multiplicamos cruzado respetando el signo, aquí en este caso es más. La fracción resultante no tiene factores comunes, así que queda escrita de esa manera. Hagamos el cálculo ahora del denominador. 3 menos ese producto, vamos a hacer la diferencia de 3 menos 5 sobre 18, y aquí hay que recordar, aunque me imagino que lo más probable que la mayoría eh, recuerde, que si nosotros queremos hacer la operación y estamos trabajando con un número entero, en realidad podemos escribirlo de esa manera, ¿no? Eso podría
facilitarnos el cálculo. 3 es lo mismo que 3 sobre 1, y aquí podemos usar entonces nuevamente el método 1 para hacer la operación. Y si hacemos el cálculo, llegamos a 49 sobre 18. En consecuencia, P es la fracción que tiene numerador y denominador los que se están indicando. Y ahora podemos entonces dividir las fracciones y llegamos a que es 17 sobre 21 por el recíproco. Y ahora multiplicamos numerador y denominador, y aquí nos damos cuenta que podemos hacer alguna simplificación, observando que tanto 18 como 21 tienen factor 3, así que podemos simplificar 3, y llegar que el valor de P es la fracción que se está indicando, 102 sobre 342. ¿Ok? Y si hubieran expresiones que involucran paréntesis, bueno, hay que operar de acuerdo con el orden de jerarquía que se está indicando. Bien, vamos ahora a describir los números racionales de otra manera. Si hacemos la división ordinaria de dos números, nos aparece la representación decimal. Si hacemos la división ordinaria de dos números enteros, nos aparece la representación decimal. Entonces la representación decimal consta de una parte que es entera y las cifras decimales. Y aquí hay que destacar, como se indicó al comienzo, tipos. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, la representación decimal puede tener finito, una cantidad finita de dígitos, o puede tener una cantidad infinita de dígitos, pero siguen un patrón. Bueno, en el caso de un número racional, eh, tanto la cantidad finita de dígitos como el patrón que se llama periodo caracteriza totalmente al número racional. Entonces, si uno tiene una representación decimal que corresponde a un número racional, ¿cómo uno lo puede, cómo puede recuperar la fracción? Y aquí hay que seguir simplemente los procedimientos que se están indicando acá. En el caso que la representación es finita, bueno, la fracción que está detrás tiene como numerador considerar todos los dígitos sin la coma y dividir por un 1 seguido con tantos ceros como cifras decimales tenga. En este caso, en este ejemplo, hay dos cifras decimales, dos números, 12 cifras decimales, así que 100. ¿Sí? Así que es la fracción 5125 sobre 100, que si uno hace la simplificación es esta, 205 sobre 4. ¿Okay? Si uno hace la división ordinaria, llega a ese número que está ahí. Lo pueden chequear con la calculadora también. Si el número es periódico, es decir, después de la coma hay un patrón que se va repitiendo, una cierta cantidad de dígitos que se va repitiendo infinitamente, entonces el procedimiento para recuperar las fracciones que se está indicando acá, que es considerar todo el número sin la coma, el número entero sin la coma, y restarle la cifra que está, la parte entera, lo que está anterior a la coma, y tener como denominador tanto 9 como cifras tenga la parte decimal, el periodo. En este caso son 3. Un tercer tipo de número que puede ocurrir es el que se llama semiperiódico, donde el periodo comienza a partir de una cierta cifra. Entonces el procedimiento es nuevamente restar todo el número, omitiendo la coma, pero a ese número le vas a restar el número que forma la parte entera y el anteperíodo. ¿Sí? Todo lo que está antes del periodo, y se va a dividir por un número que vamos a construir con tantos 9 como tenga cifras tenga el periodo y tantos ceros como tenga el anteperíodo. El anteperíodo es lo que está entre el periodo y la coma, la cifra. Uno hace la operatoria y si tiene factores comunes lo simplifica y llegamos a ese número. Entonces, tenemos números con esa expresión decimal, pero puede ocurrir
que podemos nosotros incluso tener, y no me acuerdo otro decir, una representación decimal que no sigue ninguno de los patrones anteriores. Eso es un número válido y entonces esos son los números irracionales. Y algunos ejemplos conocidos por todos son el número pi, aparece en la razón entre el área y el perímetro de un... ¿sí? La circunferencia, y tenemos el número e, que es el número de Euler. EU es 2,714, me parece. No me acuerdo el otro dígito ahí. El raíz de 2 y el raíz de 3. Todos esos números no tienen representación como la descrita anteriormente, así que no se pueden expresar como una fracción. Eso se puede mostrar de manera rigurosa. Así que esos números se llaman irracionales. La colección de todos los racionales junto con estos números más raros se llaman los números reales. Bueno, aquí tenemos más ejemplos de esa operatoria. Transformación de un número decimal a fracción, cuando corresponda, y un comentario respecto a por qué podría resultar, y lo pongo como opcional, simplemente por qué tendría que agregar tantos 9 o tantos 9 y 0, y la razón, o una razón, es que, por ejemplo, el número 0,87 periódico, lo que podríamos hacer es, si nosotros multiplicamos por 100, al número nos queda 87,87 periódico, y si le restamos el número original, nos queda esto, ¿no? Fíjate que el truco aquí era eliminar el periodo, si nosotros hacemos la resta. Entonces el número Q se puede expresar de esa manera. 87 sobre 99. Y si quisiéramos expresar ese número como el número 3,251 como una fracción, podríamos aplicar el mismo truco. Aquí el truco esencialmente es considerar números que al restarse se desaparezca la parte decimal. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos por 1000 al número, nos queda el número que aparece en el lado derecho, y si lo restamos con el número original, se cancela nuevamente el periodo. Y nos queda entonces que 999 por el número es 3248, así que llegamos a que Q debe ser esto. ¿Qué es el procedimiento que se indicó? Tomar el número y restarle el número completo y restarle lo que está delante de la coma. Y lo mismo con el caso semiperiódico, aquí hay que jugar un poco más, pero vamos a obtener entonces la representación decimal. Entonces, esto de alguna manera como que justifica por qué estamos operando de esa manera para obtener la fracción. Bueno, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya hemos operado con fracciones y la conversión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que está dentro de las actividades, es chequear algunos problemas que involucran enunciados. Aquí vamos a establecer un procedimiento, para poder resolver el problema. Entonces, tenemos que ir destacando algunas cosas. Le llamo el problema. El problema es el siguiente. Alberto está leyendo un libro que tiene 5 capítulos. Cada capítulo tiene exactamente el mismo número de páginas. ¿Okay? Él ha leído las 3/5 partes del primer capítulo. Y el libro tiene 125 páginas en total. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas páginas le faltan a Alberto para completar los 3 primeros capítulos? Bueno, aquí tenemos el enunciado. Aquí vamos a destacar 3 cosas del enunciado. Primero, tenemos que
identificar los datos. Después tenemos que tener claro qué es lo que nos están preguntando. Planteamos el problema. Y el tercer paso, que es el paso que tiene una dificultad un poco mayor, pues la parte que es el razonamiento, es la resolución del problema. ¿Bien? Entonces, en el enunciado tenemos los siguientes datos. Primero, 5 capítulos en el libro. Segundo dato, cada capítulo tiene exactamente la misma cantidad de páginas. Tercer dato, nos dan el total de páginas, 125. Ok, ¿cuál es el dato adicional? Que es la parte importante, una parte que nos lleva a afinar el razonamiento. Las 3/5 partes del primer capítulo ya fueron leídas. Las páginas leídas las 3/5 partes del primer capítulo. ¿Sí? Entonces, una fracción del total fue leído. ¿Qué fracción? 3/5. Bueno, planteemos el problema. El problema dice, ¿cuántas páginas le faltan a Alberto? Entonces, todo esto que está escrito acá, que está expresado, es lo que uno, es el pensamiento, el razonamiento mental que uno hace. Sería bueno que uno lo pudiese verbalizar, ¿ok? Y el razonamiento sería, bueno, saber cuántas páginas tiene cada capítulo, ¿correcto? Si sabemos cuántas páginas hay cada capítulo, cuántas páginas hay en los 3 capítulos, y cuántas, por tanto, de ahí podríamos determinar cuántas faltan por leer, determinando previamente cuántas páginas efectivamente fueron leídas. Entonces aquí viene la resolución. Uno dice, 125 páginas tiene el total del libro, son 5 capítulos, hay 25 páginas. Y aquí viene la parte que es central en el enunciado, nos dice, se han leído del capítulo 1 las 3/5 partes de él, o sea, las 3/5 una fracción del total de páginas del capítulo 1 fueron las leídas, que en este caso son 15. Bueno, y con esa información, ya el resto es eh, hacer los cálculos ya declarados. Tenemos la cantidad de páginas leídas, tenemos la cantidad de páginas que hay en 3 capítulos, son 75, así que la diferencia son las páginas que faltan por leer. ¿Ok? Llegamos ahí, le faltan 60 páginas. Entonces, en este problema, bueno, además de identificar las variables, tener presente que en alguna parte nos están dando como dato o nos piden una fracción de un total. Bueno, planteemos un problema similar. Jorge tiene ahorradas una cierta cantidad de monedas, un total de monedas separadas en monedas de 10 y monedas de 50. Dice, las 2/9 partes del total ahorrado corresponden a monedas de 10 y las restantes son de 50. El problema es muy similar al anterior. Y en total hay 3.500 monedas. ¿Cuántas monedas de 50 tiene? Entonces, nuevamente, identifiquemos los datos. Tenemos un total de 13.500 monedas. Esas 13.500 monedas están divididas o constan de monedas de 10 y monedas de 50. Y la tercera información es que las 2/3 partes del total de las monedas son de 10.
del total de las monedas ahorradas son de 10. Entonces lo que nos está preguntando es cuántas monedas de 50 hay. Así que el razonamiento es similar al anterior. Con la información dada nosotros podemos encontrar la cantidad concreta de monedas de 10, que es una fracción del total. ¿Qué fracción? 2/9 del total. Y a ese número es restado del total, y de esa manera obtenemos la cantidad de monedas de 50. Esto que está acá es el razonamiento. Vamos a razonar de esa manera. Después hacemos los cálculos. Bueno, 2/9 de 13.500 son 3.000. Esa es la cantidad de moneda de 10. Y esa es la cantidad que es restada a el total de monedas, que es 13.500. Llegamos entonces a que hay 10.500 monedas de 5. De 50 acá, no es 5, esto es 50. 50. El enunciado era 50, ¿no? 50. 50, correcto. Bien. Entonces, en estos problemas, probablemente algunos de ustedes les son bastante directos, pero lo que hay que rescatar acá es el procedimiento, que es identificar, tener claro lo que están preguntando y cómo traducimos matemáticamente la información para concluir una respuesta que es la respuesta del problema. Si quisiéramos calcular el resultado de esos dos números racionales, podemos proceder haciendo la conversión a fracción, 4/3 periódico y 2,156 periódico en 6. Lo que podemos hacer es hacer la conversión acá, tanto de ese número como en el otro. 39/9, que también se puede volver a simplificar, y 1941/900. Y ahora, a plantear la diferencia, estamos restando dos fracciones. Al simplificar la primera te queda 13/9 menos 647 sobre 300. Ambas fracciones se pueden simplificar. Y al hacer la diferencia, podríamos usar el método 1, que sería multiplicar cruzado y multiplicar los denominadores, pero aquí resulta más eficiente cambiar una fracción por otra con el mismo denominador. Es fácil darse cuenta que le agregamos 100, tanto arriba y abajo, y formamos la fracción 1300 sobre 300, con la ventaja de que ahora la diferencia o la operación es bastante fácil de realizar. 653 sobre 300 es el resultado, y si uno hace la división ordinaria, nos da el número 2,176 periódico. ¿Okay? Llegamos a ese número que está. Bien, y finalicemos con otro problema, que uno muy parecido estaba planteado, que en la práctica es hallar el perímetro de esa figura que está ahí. A y B son longitudes dadas, como las que se están indicando en la figura, y después, cuando A toma un valor y B toma un segundo valor, ¿cuál es ese número concreto? En el primer caso, el resultado va a ser un número que depende de A y B, eso debería esperarse. El segundo caso es ese resultado evaluado en los valores de A y B. Entonces, el perímetro es la longitud de la frontera. Lo que nos están preguntando acá, por muy obvio que le pueda parecer a alguno de ustedes, ¿cuánto vale la suma de este, más este, más esto, más ese largo, más ese largo, más ese largo, más este largo y más este? ¿Cuánto vale eso?
Eso es lo que nosotros queremos calcular, ¿ok? El perímetro de la figura. Y tenemos datos, algunos datos, medidas iniciales A y B. Y nos damos cuenta que la figura está compuesta de rectángulos superpuestos. Entonces, aquí la parte interesante es darse cuenta que, vamos terminando con esto, nosotros podemos razonar como sigue. Por ejemplo, nosotros podemos seccionar la figura en rectángulos. Por ejemplo, ahí y ahí. En principio, ¿no? De forma de conocer las longitudes. Entonces, por ejemplo, esta longitud que está acá, si nosotros seccionamos también ahí, esta longitud y esta longitud la podemos conocer, y por lo tanto, conocemos esta longitud y esta otra. Y la misma división nos va a dar esa, esta y esa. ¿Qué es lo que nosotros procedemos a hacer acá? Esto, ¿no? Entonces recuerde que el objetivo es calcular la longitud de este lado y la longitud de este lado, porque todo lo demás ya lo conocíamos, ¿está? Esa longitud, todo lo demás ya se conoce. Entonces, mediante este procedimiento, observando que al seccionar te quedan rectángulos, uno obtiene, sumando todos los bordes, ahí está. Aquí estamos recordando algunas cosas que, empleando algo que vamos a recordar, obviamente, en la próxima clase, que es agrupar términos semejantes. Agrupamos los términos semejantes, ahí. A y B representan números, longitudes. Esta es una, por lo tanto, esto nos va a dar el perímetro, que va a ser un número que depende de los valores de A y B, 6A más 8B. Es esperable que el resultado dependa de los datos A y B, 6A más 8B. Y en el caso que A es 3 y B es 2, el valor es concreto, 34. ¿Mm? Es 34. Bien, entonces el perímetro justamente es 34. Correcto. Bueno, bien, me pasé 5 minutos. Entonces, como a grosso modo lo que hemos hecho en esta exposición es que la parte que debe tenerse presente, que es esencialmente la operatoria de números racionales. Esencialmente es eso. Y hemos establecido un procedimiento para enfrentar eh, problemas que involucran un enunciado. ¿Ok? Estamos siguiendo cierto orden en el momento, al momento de resolver. Bueno, eso sería, jóvenes. ¿Hay alguna consulta? Dejar de compartir. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, respecto sí, me están haciendo consulta en el chat? Bueno, miren, sí, sí, es la clase sincrónica que sale en la plataforma, sí. Esto es lo que acabamos de hacer hoy día, fue un resumen. Todas las... voy a volver a compartir. Gastemos tiempo en esto. Todo lo que hemos visto en las actividades 1, 2, todo lo de las actividades 1 y 2, tienen material para descargar. Está también en la actividad 3
una guía al final, aquí, donde aparece el resumen de contenidos. Lo que se ha hecho en esta exposición es recordar todo lo que se ha visto en la actividad 1 y la actividad 2. ¿Ok? La actividad final que tienen ustedes es la evaluación, lo que yo comenté, esta evaluación de la unidad, lo que ustedes van a hacer como un gran cuestionario que tiene 12 preguntas, me parece, y cada una de las 3 semanas vamos a seguir el mismo esquema, exactamente el mismo esquema. Vamos a seguir el mismo esquema con clases y... sí, 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 sí. Las actividades 1 y 2 es la parte, lo que ustedes tienen que hacer.